Bienvenido, bienvenida al capítulo final del libro Autobiografía de un Yogi. Continuamos con el capítulo 47, Regreso a Occidente. He impartido muchas lecciones de yoga en la India y en América, pero debo confesar que como hindú me siento sumamente feliz de dar clases a los estudiantes de Inglaterra. Los miembros de la clase de Londres rieron comprensivamente. Ninguna agitación política perturbaba nuestra paz en el yoga. La India era ya para entonces solo un sagrado recuerdo. Wow, imagínate. O sea, para él, pues ya no vivía ahí, ¿no? O sea, todo lo que pasó, ya tenemos a un Yogananda maduro, adulto. Transcurría el mes de septiembre de 1936 y me encontraba ahora en Inglaterra para cumplir el compromiso, contraído 16 meses antes, de volver a dar conferencias en Londres. Inglaterra también era receptiva al imperecedero mensaje del yoga. Los redactores de los periódicos y los fotógrafos inundaron mi alojamiento en Grosvenor House. El Consejo Nacional Británico de la Asociación Mundial de Credos, World Fellowship of Faiths, organizó una junta el 29 de septiembre en la Iglesia Congregacional de Whitefield, en donde ofrecía a la audiencia una disertación sobre el hondo tema de cómo la fe en la fraternidad humana puede salvar la civilización. Las conferencias, pronunciadas a las 8, en el Caxton Hall, atraían tal cantidad de personas que, por 2 noches, la concurrencia excedente esperó en el auditorio de la Windsor House mi segunda conferencia a las 9:30. Las clases de yoga crecieron de tal modo durante las siguientes semanas que el señor Wright se vio obligado a hacer arreglos para trasladarlos a un local más amplio. La tenacidad inglesa tiene una admirable expresión en las relaciones espirituales. Tras mi partida, los estudiantes londinenses de yoga se organizaron lentamente, estableciendo un centro de Self-Realization Fellowship y manteniendo sus reuniones regulares de meditación, cada semana durante los aciagos años de la guerra. Sí, pues claro, o sea, estamos apenas solo en 1936, falta la guerra. Semanas inolvidables en Inglaterra, días de paseo en Londres y luego en sus hermosas campiñas. El señor Wright y yo solíamos utilizar el Field Fort para visitar los lugares de nacimiento y las tumbas de los grandes poetas y héroes de la historia británica. Nuestra pequeña comitiva se embarcó en Southampton con rumbo a América. A fines de octubre, en el Bremen. La vista de la majestuosa Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York nos produjo un nudo de emoción en la garganta. Fíjate, o sea, él ya quería volver a América. El fort, un poco averiado por las luchas que sostuviera con los suelos antiguos, seguía siendo poderoso y nos permitió realizar el viaje transcontinental hasta California. Desde Nueva York hasta California. A finales de 1936 llegábamos por fin a Mount Washington. Las festividades de fin de año se celebran invariablemente en Mount Washington con una meditación colectiva de 8 horas. El 24 de diciembre, Navidad espiritual, y al día siguiente, con una cena que es Navidad social. Las festividades de este año se vieron incrementadas por la presencia de muy queridos amigos y estudiantes que vinieron de ciudades distantes para dar la bienvenida a los 3 viajeros. La cena de Navidad incluía en esta ocasión golosinas traídas desde 24,000 kilómetros de distancia para este evento especial. Hongos Gucci de cachemira, latas de rasagulla y pulpa de mango, bizcochos de papar y un aceite de la flor india queora, utilizado para dar sabor a los helados. La noche nos sorprendió agrupados alrededor de un enorme y resplandeciente árbol de Navidad, cerca del fuego de la chimenea, donde chisporroteaban las llamas que brotaban de los aromáticos trozos de ciprés. La hora de los regalos, presentes traídos desde los más distantes rincones de la tierra, Palestina, Egipto, India, Inglaterra, Francia, Italia. Con cuánta minuciosidad había contado el señor Wright nuestro equipaje en cada aduana y punto de embarque, para que ninguna mano intrusa fuera a disponer de aquellos presentes que venían destinados a amados seres de América. Fíjate, él ya tenía su familia acá. Plaquitas del sagrado olivo de Tierra Santa, hermosos y delicados encajes y bordados de Bélgica y Holanda, alfombras de Persia, chalinas hermosamente tejidas y mantones de cachemira, fragantes bandejas de sándalo de Mysore,
piedras, ojos de Shiva, de las provincias centrales, antiguas monedas indias y de dinastías ya desaparecidas, vasos y copas con incrustaciones, miniaturas, bibelots, incienso, perfumes, swadeshi de algodón estampado, trabajos de laca, marfiles grabados de Mysore, pantuflas de Persia con curiosa prolongación en la punta, antiguos e iluminados manuscritos raros, brocados, terciopelos, gorras Gandhi, alfarería, azulejos decorativos, trabajos en bronce, alfombras para la oración, un verdadero botín de los 3 continentes. Uno a uno distribuí los paquetes, vistosamente envueltos, que se amontonaban junto al árbol, en un inmenso cúmulo. Hermana Gyanamata, la santa norteamericana de dulce mirada, y de profunda realización espiritual, que durante mi ausencia había estado encargada de Mount Washington, se acercó a mí y yo le entregué una caja. De entre las envolturas sacó un sari de seda dorada de Benarés. Gracias, señor. Esto trae la viva expresión de la India ante mis ojos. Señor Dickinson, el siguiente paquete contenía un regalo que yo había adquirido en un bazar de Calcuta. Esto le gustará al señor Dickinson. Pensé en el momento de comprarlo. Un discípulo muy querido, el señor E. Dickinson, había estado presente en cada fiesta de Navidad desde 1925, fecha de la fundación del centro de Mount Washington. En este 1º aniversario se encontraba de pie ante mí, desatando los listones de su paquete cuadrado. La copa de plata, luchando con la emoción, contempló fijamente el regalo, una alta copa, y se sentó un poco retirado de donde estábamos, pues aparentemente estaba muy asombrado. Le sonreí afectuosamente antes de reasumir mi papel de Santa Claus. La noche se cerró con una oración al dador de todos los regalos. Luego, un grupo cantó villancicos. Poco tiempo después, el señor Dickinson y yo nos hallábamos charlando. «Señor», me dijo, «permítame que le dé las gracias por su regalo, la copa de plata. En la noche de Navidad no pude encontrar palabras para expresárselo. Traje ese regalo especialmente para usted. Durante 43 años he estado esperando la copa de plata. Es una historia larga de contar y me la he reservado durante mucho tiempo». El señor Dickinson me miró tímidamente. El principio de la historia es dramático. Yo me estaba ahogando. Mi hermano mayor me lanzó, en son de juego, a un estanque de 5 metros de profundidad en un pequeño pueblo de Nebraska. Por entonces, yo tenía solamente 5 años. Cuando estaba a punto de hundirme por segunda vez, apareció una luz multicolor llenando todo el espacio. En medio se encontraba la figura de un hombre de ojos tranquilos y sonrisa consoladora. Mi cuerpo se hundía por tercera vez, cuando uno de los compañeros de mi hermano dobló un arbolillo en tal forma que pude agarrarlo con un desesperado esfuerzo de mis dedos. Los muchachos pudieron sacarme a la orilla y darme los primeros auxilios. 2 años después, siendo un joven de 17 años, visité Chicago con mi madre. Era el mes de septiembre de 1893. El gran Parlamento Mundial de las Religiones se hallaba reunido. Mi madre y yo caminábamos por la calle cuando, una vez más, vi la gran luz resplandeciente. A pocos pasos de nosotros, caminaba pausadamente el mismo hombre que años antes había visto yo en visión. Se acercó a un gran auditorio y entró en él, desapareciendo. «¡Madre!», exclamé. «¡Ese es el hombre que apareció ante mí cuando me estaba ahogando!». Mi madre y yo nos dimos prisa para entrar en el edificio. El hombre se encontraba allí. Había tomado asiento en el estrado de la sala de conferencias. Pronto supimos que aquel hombre era el Swami Vivekananda. Nota del autor, discípulo principal del maestro crístico Sri Ramakrishna Vivekananda de la India. Después de que él hubo pronunciado una maravillosa conferencia, me adelanté para conocerlo. Él me sonrió cariñosamente, como si fuéramos viejos amigos. Yo era tan joven que no sabía cómo dar expresión a mis sentimientos, pero en mi corazón esperaba que él se ofreciera a ser mi maestro. Él leyó mi pensamiento. «No, hijo mío, yo no soy tu gurú». Vivekananda fijó sus hermosos ojos en los míos. «Tu instructor vendrá después. Él, imagínate, él te dará una copa de plata». ¡Oh, Diosito! Después de una ligera pausa, agregó sonriente. «Él derramará sobre ti más bendiciones de las que ahora puedes recibir». ¡Qué hermoso! Dejé Chicago unos días después. Continuó su relato el señor Dickinson y jamás volví a ver al gran Vivekananda. Pero cada palabra que pronunció estaba indeleblemente grabada en lo más íntimo de mi conciencia. Pasaron los años. El instructor no aparecía. Una noche, en 1925,
Oré fervientemente para que el Señor me enviara un gurú. Horas después, fui despertado del sueño por la suave música de una melodía incomparable. Una banda de seres celestiales tocaba flautas y otros instrumentos y se aproximaba a mí. Después de llenar el aire con su música gloriosa, los ángeles, quieta y suavemente, desaparecieron. La noche siguiente estuve por primera vez en una de sus conferencias aquí, en Los Ángeles, y supe entonces que mis oraciones habían sido respondidas y concedidas. Uno a otro nos sonreímos en silencio. Durante 11 años hasta la fecha, yo he sido su discípulo de Kriya Yoga, continuó diciendo el señor Dickinson. Algunas veces me sorprendió lo de la copa de plata y ya estaba casi convencido de que las palabras de Vivekananda eran expresiones metafóricas. Pero la noche de Navidad, cuando usted me entregó el paquete cuadrado junto al árbol, vi por tercera vez en mi vida la misma refulgente y cegadora luz. Un instante después, contemplé extasiado el presente de mi gurú, el mismo que Vivekananda había señalado 43 años atrás, una copa de plata. El señor Dickinson conoció a Swami Vivekananda en septiembre de 1893, el mismo año en que nació Paramahansa Yogananda, el 5 de enero. Aparentemente Vivekananda era consciente de que Yogananda había encarnado de nuevo y que iría a América para enseñar la filosofía de la India. En 1965, el señor Dickinson, todavía con buena salud y activo a sus 89 años, recibió el título de Yogacharya, instructor de yoga, en una ceremonia que tuvo lugar en la sede central de Self-Realization Fellowship en Los Ángeles. Él solía meditar a menudo durante prolongados periodos con Paramahansaji y nunca omitió su práctica de Kriya Yoga 3 veces al día. 2 años antes de su fallecimiento, el 30 de junio de 1967, Yogacharya Dickinson dio una charla a los monjes de Self-Realization Fellowship. En esa ocasión, él comentó un detalle interesante que había olvidado mencionar a Paramahansaji. Yogacharya Dickinson declaró: cuando subí al estrado de los conferenciantes para hablar con Swami Vivekananda, y antes de que yo pudiera saludarle, él me dijo: «Joven, quiero que se mantenga fuera del agua». Órale. Capítulo 48. En la ciudad de Encinitas, en California. Señor, le tenemos una sorpresa. Durante su permanencia en el extranjero, hicimos construir para usted esta ermita en Encinitas. Este es nuestro regalo de bienvenida. Desde la entrada a los jardines, el señor Lin, la hermana Gyanamata, Durga Ma y algunos otros devotos me guiaron, sonrientes, a lo largo de un umbroso camino que ascendía hasta la ermita, cuyo edificio se perfilaba cual un gran navío blanco contra el azul del océano. Mi gira de inspección del nuevo ashram, con 16 habitaciones, todas excepcionalmente amplias y agradablemente decoradas, se inició en abismado silencio, seguido luego de mis repetidos «oh» y «ah». Bueno, lo voy a leer bien. Luego de mis repetidos «oh», «ah», y finalmente de mis palabras de agradecimiento, y los cuales jamás bastarán para expresar mi regocijo y gratitud. ¡Qué bonito! El césped, el océano y el cielo forman un altar natural, toda una sinfonía en esmeralda, ópalo y zafiro, ante el imponente salón principal, cuyos ventanales se extienden casi hasta el techo. Cuenta el salón con una gran chimenea, desde cuya repisa las imágenes de Cristo, Babaji, Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar derraman sus bendiciones. Así lo siento sobre este sereno ashram occidental. 2 grutas de meditación enclavadas en el acantilado mismo, directamente debajo del salón, enfrentan la infinitud del cielo y el océano. Los jardines cuentan con pequeños solarios, senderos de lajas que conducen a tranquilas enramadas, rosales, un conjunto de eucaliptos y un huerto de árboles frutales. En una placa que cuelga de una de las puertas de la ermita se lee la siguiente inscripción: de la plegaria para una morada, del Saint Avesta. Puedan las bondadosas y heroicas almas de los santos venir aquí y caminar con nosotros, tomados de la mano, brindándonos las virtudes curativas de sus benditos dones, vastos como la tierra, inmensos como los cielos. Esta extensa propiedad en la ciudad de Encinitas, en California, fue obsequiada a Self-Realization Fellowship por James J. Lin, una fiel Kriya Yogi desde enero de 1932, fecha en que se inició él en la técnica de Kriya. No obstante, las múltiples responsabilidades del señor Lin como hombre de negocios, dirige importantes consorcios petroleros y preside la compañía de seguros mutuos contra incendios más grandes del mundo,
Él dedica cierto tiempo cada día a la práctica profunda y prolongada de Kriya Yoga. Mediante este equilibrado sistema de vida, ha obtenido la gracia de una paz inquebrantable en el estado de Samadhi. ¡Wow! En afectuosa complicidad con quienes mantenían correspondencia conmigo desde California, el señor Lin logró evitar que me llegara noticia alguna sobre la construcción del ashram en Encinitas. Mientras permanecía en la India y Europa, desde junio de 1935 hasta octubre de 1936, grandes fueron mi asombro y alegría a mi regreso. O sea, imagínate, regresó y ya le habían construido la ermita. Durante los primeros años que pasé en América, yo había recorrido toda la costa de California en busca de un solar no muy extenso donde pudiese erigir un ashram junto al mar. Cada vez que encontraba un sitio apropiado, sin embargo, invariablemente surgía algún obstáculo para impedirme proseguir con mis planes. Tendrás un retiro junto al mar, había profetizado Sri Yukteswar largo tiempo atrás. Véase la página 132. Vámonos a la página 132. 132. A ver. Aquí estamos. Sri Yukteswar era un incomparable intérprete de las escrituras. Muchos de mis más gratos recuerdos giran en torno a sus pláticas. Déjame ver. Guruji, mi voz era de protesta. No me he movido, ni siquiera he parpadeado. Puedo repetirle cada una de las palabras que ha pronunciado. Porque le dijo Sri Yukteswar, tú no estás aquí. Sin embargo, no estabas completamente conmigo. Tu objeción me obliga a decirte que en el fondo de tu mente estabas creando 3 instituciones. Un selvático retiro en un valle, otro en la cima de una colina y un tercero junto al mar. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cuánto hemos pasado en esta autobiografía, no? Al contemplar ahora los soleados terrenos de la ermita de Encinitas, pude ver humildemente el cumplimiento de su profecía. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Imagínate lo que sintió en ese momento. Imagínate lo que sintió por estar haciendo bien las cosas. Fue en los jardines de este nuevo ashram donde pocos meses después, al amanecer, era la Semana Santa de 1937. Celebré mi primer oficio de Pascua de Resurrección en Encinitas, oficio al que muchos otros habrían de seguirle en el futuro. Con reverente devoción, cientos de estudiantes contemplaron en esa ocasión, al igual que los magos de la antigüedad, aquel milagro cotidiano, el ritual del despertar del sol en el cielo de oriente. Desde el océano Pacífico al poniente, ascendían, resonantes y solemnes, los sones de alabanza de las olas. Un diminuto velero blanco navegaba en la distancia y en el cielo, a lo lejos, revoloteaba una gaviota solitaria. ¡Cristo, has resucitado! Y tu resurrección no coincide solo con el retorno del sol primaveral, sino con el eterno amanecer del Espíritu. El eterno amanecer del Espíritu. Pasé muchos meses felices en aquel ambiente del ashram de Encinitas, tan pleno de belleza. Fui allí donde contemplé un proyecto largamente acariciado, mi libro Cosmic Chants, en el cual he expresado en inglés y transcrito a la notación musical occidental muchas de las canciones de la India. Entre estas figuran el canto de Shankara, ni nacimiento ni muerte, el himno a Brahma, del sánscrito, ¿quién ha venido a mi templo? Who is in my temple? Eso lo puedes encontrar en Spotify, de Tagore, y varias de mis propias composiciones. Seré por siempre tuyo. I will always be yours. En el reino allende mis sueños. Mi alma te llama. Escucha el llamado de mi alma. Y en el templo del silencio. Eso lo puedes encontrar en YouTube Music, Spotify, en YouTube. Y están muy bonitas esas canciones. Cuando presenté por primera vez al público occidental estos cantos de Oriente, la reacción de los oyentes, la cual ha descrito en el prefacio de Cosmic Chants, fue notable. La ocasión fue una de mis conferencias en el Carnegie Hall de Nueva York el 18 de abril de 1936. ¡Wow! Aquí es donde completó su proyecto. ¡Qué bonito! Conversando el día anterior con uno de mis estudiantes norteamericanos, el señor Alvin Hunziker, le había yo confesado lo siguiente. Pienso invitar mañana a la concurrencia a cantar conmigo un antiguo cántico hindú. ¡Oh, Dios hermoso! En respuesta al señor Hunziker, objetó que a sus compatriotas les resultaría difícil comprender los cantos orientales. La música es un lenguaje universal.
fue mi respuesta. El público norteamericano no podrá sino sentir el anhelo espiritual que rebosa este noble cántico. Nota del autor. A ver, texto del cántico de Gurú Nanak es el siguiente. Oh Dios hermoso, oh Dios hermoso, oh Dios hermoso, en el bosque eres verdor, en el monte eres altura, en el río eres inquieto, tu majestad clama en el mar. Para quien sirve, eres servicio, para el que ama eres amor, para quien sufre eres consuelo, para el yogi tú eres el gozo. Oh Dios hermoso, ante ti yo me inclino. Y en efecto, la noche siguiente, las inspiradas estrofas de Oh Dios hermoso reverberaron durante más de 1 hora en 3000 gargantas. Vamos a ver si podemos poner esa canción. Tati, te la puedo poner por acá. ¿Puedo encontrarla? Vamos a verla. Oh God Beautiful. Claro, aquí está. Empieza algo así, va algo así. Sing with me and feel you are singing to his listening presence right within you and around you, everywhere. Y bueno, ahí tenemos 24 segundos. Es la voz de Yogananda. Qué bonito. Y en efecto, la noche siguiente, las inspiradas estrofas de Oh God Beautiful reverberaron durante más de 1 hora en 3000 gargantas. Sacudiéndose la apatía, los amados neoyorquinos elevaron sus corazones en un simple himno de regocijo. Entre los devotos que cantaron fervorosamente el nombre del Señor, hubo quienes experimentaron curaciones divinas aquella noche. En 1941, durante mi visita al Centro de Self-Realization Fellowship en Boston, el Dr. M.W. Lewis, director de dicho centro, me hospedó en las habitaciones artísticamente decoradas de un hotel de categoría. Cuando vivió usted en esta ciudad durante sus primeros años en América, se alojó en una habitación que ni siquiera tenía baño, me dijo sonriendo. Es mi deseo demostrarle ahora que Boston hace alarde de poseer también algunos departamentos lujosos. Veloces y felices, y llenos de actividad, transcurrieron los años en California. En 1937 se estableció en Encinitas una colonia de Self-Realization Fellowship, cuyas numerosas actividades brindan a los discípulos un entrenamiento multifacético, conforme a los ideales de la SRF. En esta colonia se cultivan frutas y hortalizas destinadas al consumo de los residentes de los centros de Self-Realization Fellowship en Encinitas y Los Ángeles. Él creó, de un solo principio, de una misma sangre, todo el linaje humano. Hechos de los Apóstoles 17:26. El concepto de la fraternidad universal es, en verdad, muy amplio. No obstante, mediante la expansión de su capacidad de amar, cada ser humano debe llegar a considerarse como un ciudadano del mundo, quien verdaderamente puede decir, mi América, mi India, mis Islas Filipinas, mi Europa, mi África, y así sucesivamente, comprendiendo que todos los pueblos le pertenecen. Nunca carecerá de oportunidades para llevar una vida fructífera y feliz. Aun cuando Sri Yukteswar jamás residió físicamente en otro suelo que el de la India, él vivía y comprendía plenamente el concepto de la fraternidad universal y conocía esta verdad. Mi patria es el mundo entero. Qué hermoso. Bueno, aquí hay una nota del autor. La colonia de Self-Realization Fellowship. Esta colonia es en la actualidad un floreciente centro ashram, que incluye el edificio principal de la ermita original, ashrams para monjes y monjas, comedores y un atractivo retiro para los miembros y amigos de SRF. En la porción de los espaciosos terrenos colindantes con la carretera se yerguen una serie de columnas blancas coronadas de lotos laminados con metal dorado. Esto lo puedes encontrar en la página oficial. En el arte de la India, el loto es un símbolo del centro de la conciencia cósmica, Sahasrara, ubicado en el cerebro, el loto de luz de 1000 pétalos. Bueno, ¿qué sigue después en estos años? Capítulo 49. Los años 1940 y 1951. Hemos comprendido realmente el valor de la meditación y sabemos ya que nada puede perturbar nuestra paz interior. En las últimas semanas hemos escuchado durante nuestras reuniones las llamadas de alerta de las sirenas, anunciando las incursiones aéreas del enemigo y la explosión de bombas de acción retardada.
pero nuestros estudiantes continúan reuniéndose y disfrutando plenamente de nuestros hermosos oficios. Estamos hablando pues de la época de la guerra. Estas líneas llenas de valor provenientes del coordinador del Centro de Self-Realization Fellowship en Londres aparecen en una de las numerosas cartas que recibí durante los años que precedieron a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, desde una Inglaterra y una Europa devastadas por la conflagración. El Dr. L. Cranmer Byng de Londres, conocido editor de la serie The Wisdom of the East, me escribió lo siguiente en 1942. Al leer la revista East-West, que ahorita se llama Self-Realization, tomé conciencia de la enorme distancia que parece separarnos. Es como si morásemos en dos mundos diferentes. Cual un navío que, arribando al puerto, trae consigo las bendiciones y el consuelo del Santo Grial para una ciudad sitiada, llegan a mí desde Los Ángeles la belleza, el orden, la calma y la paz. Veo, como en un sueño, el bosquecillo de palmeras y el templo de encinitas, con sus vistas al océano y a las colinas. Y sobre todo, evoco esa fraternidad de hombres y mujeres que persiguen una vida espiritual. Esa comunidad basada en la unidad, dedicada al trabajo creativo y nutrida por la contemplación. Saludos a todos los miembros de la hermandad, de un simple soldado que escribe desde su atalaya, esperando el amanecer. En el estado de California, varios nuevos templos de Self-Realization Fellowship iniciaron sus actividades en la década de 1940. La Iglesia de todas las religiones, en Hollywood, construida por los miembros de SRF y consagrada en 1942. Un templo en San Diego, en 1943, y otro en Long Beach, en 1947. Nota del autor. En 1967, debido a la concurrencia sobrepasaba ya la capacidad del templo de Long Beach, la congregación se trasladó a un espacioso templo de Self-Realization Fellowship en Fullerton, California. En 1949, una de las propiedades más hermosas del mundo, un verdadero paraíso de flores, situado en el distrito de Pacific Palisades, en Los Ángeles, fue donada a Self-Realization Fellowship. El terreno, aproximadamente 4 hectáreas, forma un anfiteatro natural, rodeado de verdes colinas. A ver, vamos a buscar este espacio. En 1949, una de las propiedades más hermosas del mundo, de un verdadero paraíso de flores, o sea, lo está diciendo pues por algo, situado en el distrito de Pacific Palisades, en Los Ángeles. Vamos a buscar más o menos cómo está este lugar. Pacific Palisades, sí. Wow, bueno, aquí vemos primero uno de los lugares más hermosos para meditar. Lake Shrine. Meditation Gardens are opening. Bueno, pues la verdad es que sí está muy bonito. O sea, sí. 17080 Sunset Boulevard, Pacific Palisades, California. Se ve bien bonito. Se ve muy bonito. Bueno, confirmo. Entonces, dice aquí. Una extensa laguna natural cuya joya azul engastada en la diadema de los cerros le ha dado lugar el nombre de Santuario del Lago. Pues claro, lo que acabamos de leer. La propiedad cuenta con un pintoresco molino de viento holandés, cuyo interior alberga una apacible capilla. Y en las cercanías de un jardín situado bajo el nivel del suelo, el salpicar del agua de una gran rueda hidráulica emite una música mesurada. 2 estatuas de mármol traídas de China, adornan el lugar. Una representa a Buda y la otra a Kuan Yin, la personificación china de la Madre Divina. En la cúspide de una de las colinas, desde la cual desciende una cascada, puede verse una estatua de Cristo, de tamaño natural. En la noche, su rostro sereno y su túnica ondulante, iluminados por reflectores, atraen las miradas. Con ocasión del 30º aniversario de la fundación de la SRF en América, en 1950 se construyó el Santuario del Lago, el lugar que vemos que está muy bonito, un monumento a la paz mundial dedicado a la memoria de Mahatma Gandhi. Una porción de las cenizas del Mahatma, enviada desde la India, fue depositada como reliquia en un milenario sarcófago de piedra instalado en el lugar. ¡Wow! Este espacio lo hicieron por el 30º aniversario. ¡Wow! El Centro de Self-Realization Fellowship, denominado India Center, fue fundado en Hollywood en 1951, con la celebración de una ceremonia de inauguración en la cual participaron el vicegobernador de California, Goodwin J. Knight, y el cónsul general de la India, M.R. Ahuja.
Este centro cuenta con un auditorio denominado India Hall, con capacidad para 250 personas. Quienes acuden por primera vez a los diversos centros de Self-Realization Fellowship a menudo solicitan mayor información acerca del yoga. Una pregunta que escucho en ocasiones es la siguiente: ¿es verdad que, como lo afirman ciertas organizaciones, el yoga es una disciplina que no puede estudiarse con éxito a través de material impreso, sino que requiere en cambio la guía personal de un instructor? Buena pregunta. Mi respuesta es que, en la era atómica, el yoga debe enseñarse por medio de métodos de instrucción, tales como las lecciones de Self-Realization Fellowship. Hay una extensa serie de lecciones para su estudio en el lugar y se puede solicitar a la sede central de la SRF. La sociedad fundada por Paramahansa Yogananda con la finalidad de difundir la ciencia de la meditación de Kriya Yoga y el arte de vivir conforme a los principios espirituales. Nota del autor. De lo contrario, el conocimiento de esta ciencia redentora se verá nuevamente restringido a unos pocos elegidos. Constituiría, en verdad, una bendición inapreciable el que cada estudiante pudiera tener siempre a su lado un gurú que ha alcanzado la sabiduría perfecta. El mundo, sin embargo, cuenta con muchos pecadores y muy pocos santos. ¿Cómo podrían, pues, las multitudes recibir los beneficios del yoga, sino a través del estudio individual de las instrucciones escritas por verdaderos yogis? La única alternativa sería el no tomar en consideración al hombre común. Sin embargo, no es el plan de Dios para la nueva era el privar de las enseñanzas del yoga al ser humano. En efecto, Babaji ha prometido proteger y guiar en la senda hacia la meta divina a todo Kriya Yogi sincero, para poner de manifiesto la paz y la prosperidad que aguardan a los hombres. Una vez que estos hayan hecho el esfuerzo necesario para restablecer su condición de hijos del Padre Divino, se necesitan en verdad miles de Kriya Yogis, no tan solo docenas. La tarea de fundar la organización de SRF en Occidente, una colmena para la miel del espíritu, me fue encomendada por Sri Yukteswar y Mahavatar Babaji. El cumplimiento de esta sagrada misión no ha estado exento de dificultades. Dígame sinceramente, Paramahansaji, ¿ha valido realmente la pena? Siento como que estamos en el final del documental y es así como está en un estudio, hay una fogata detrás, así de... Y bueno, ahora que nos acercamos al final del documental, dígame, ¿valió la pena? Esta lacónica pregunta me fue planteada una noche por el Dr. Lloyd Kennel, uno de los coordinadores de las actividades del templo de SRF en San Diego. Comprendí las interrogantes implícitas. ¿Ha sido usted feliz en América? ¿Qué me dice de los falsos rumores esparcidos por personas malintencionadas, ansiosas de impedir la difusión del yoga? ¿Y qué de los desengaños, de las angustias, de los dirigentes de centros incapaces de dirigir y de los estudiantes incapaces de aprender? Bendito es el hombre a quien el Señor pone a prueba, respondí. Es cierto que Dios se ha acordado en ocasiones de asignarme alguna pesada carga. No obstante, evocando a todas las almas fieles que he encontrado y el amor, la devoción y la comprensión que iluminan el corazón de América, proseguí enfáticamente. Pero mi respuesta es sí y 1000 veces sí. Ciertamente que ha valido la pena más de lo que jamás imaginé. El ser testigo del acercamiento entre Oriente y Occidente, por medio de los lazos espirituales, los únicos lazos perdurables. Los grandes maestros de la India que han manifestado un vivo interés en el mundo occidental han comprendido plenamente las condiciones de la vida moderna en este hemisferio. Ellos saben que la situación mundial no podrá mejorar a menos que cada país llegue a asimilar profundamente las principales virtudes tanto de Oriente como de Occidente. Cada hemisferio necesita de lo mejor que el otro puede ofrecerle. En el transcurso de mis viajes a través del mundo, he observado con tristeza el gran sufrimiento de los pueblos. En Oriente, el sufrimiento se manifiesta principalmente en el plano material, mientras que en Occidente es más aparente en los planos mental y espiritual. Pues claro, o sea, ven la India y dicen, bueno, hay temas de temas materiales, sufrimiento material, pero acá es más un tema mental espiritual. Pero es un hecho, ese es un hecho el que todas las naciones padecen de los dolorosos efectos de una civilización desequilibrada. La India y muchos otros países de Oriente obtendrían grandes beneficios si emulasen la eficiencia y el enfoque práctico de naciones occidentales como Estados Unidos, por ejemplo. Los pueblos occidentales, por su parte, requieren de una comprensión más profunda de los principios espirituales en los que se basa la vida humana. Y necesitan familiarizarse, en especial, con las antiguas técnicas científicas de la India, cuya práctica conduce a la comunión consciente con Dios. El concepto de una civilización idealmente equilibrada no es una quimera. A través de milenios, la India fue un país en el cual reinaron, simultáneamente, la luz espiritual y la prosperidad general.
En la larga historia de ese país, la pobreza prevalente en los últimos 200 años no es sino una fase kármica pasajera. ¿Escuchaste eso? En la larga historia de este país, la pobreza no es sino una fase kármica pasajera. Efectivamente, la frase "las riquezas de la India" ha sido una expresión proverbial en todo el mundo a lo largo de los siglos. Tanto la abundancia material como la espiritual son manifestaciones estructurales de Rita, la ley cósmica de la justicia natural. El espíritu mismo no conoce frugalidad alguna, así como tampoco la conoce su diosa del mundo fenoménico, la exuberante naturaleza. Bueno, aquí hay algo. Conforme a los anales de la historia, la India hasta el siglo XVIII era considerada como la nación más próspera del mundo. Incidentalmente no existe ni en la literatura ni en la tradición de ese país antecedente alguno que pudiera justificar la teoría histórica propagada en Occidente, conforme a la cual los antiguos arios invadieron la India desde alguna región de Asia o Europa. En vista de lo anterior, es natural que a los eruditos no les haya sido posible determinar cuál fue el punto de partida de esa invasión imaginaria. El testimonio de los Vedas al respecto, expuesto por el profesor Avinash Chandra Das en un inusitado volumen de fácil lectura titulado Rig Vedic India, publicado en 1921 por la Universidad de Calcuta, señala a la India como la patria de los hindúes desde tiempos inmemoriales. El profesor Das sostiene que fueron los hindúes quienes, al emigrar a diversas regiones de Europa y Asia, difundieron el lenguaje y el folclore arios fuera de la India. La lengua lituana, por ejemplo, es en muchos aspectos sorprendentemente similar al sánscrito. Para el filósofo Kant, quien desconocía por completo el sánscrito, la estructura científica del idioma lituano fue causa de admiración. Este lenguaje posee, dijo él, la clave para descifrar todos los enigmas, no solo de filología, sino también de la historia. Una de las referencias a las riquezas de la India aparece en un pasaje bíblico, Segunda de Crónicas 9:21-10, conforme al cual los buques de Tarsis trajeron al rey Salomón oro y plata, marfil, monos y pavos reales, y desde Ofir, Sopara, en la costa de Bombay, árboles de madera de sándalo y piedras preciosas. Megástenes, el embajador griego, siglo IV a.C., nos ha dejado una descripción detallada de la prosperidad de la India. Plinio, siglo I después de Cristo, relata que los romanos gastaban anualmente 50 millones de sestercios, unos 5 millones de dólares, en importaciones provenientes de la India, la cual era entonces una vasta potencia marítima. Y bien, los viajeros de China, por otra parte, ofrecieron vívidas narraciones de la opulenta civilización de la India, su vasta educación y su excelente sistema de gobierno. El sacerdote chino Fa Xian, siglo V, relata que el pueblo hindú era feliz, honesto y próspero. Al respecto se recomienda el libro Samuel Beal titulado Buddhist Records of the Western World. Para los chinos, la India era el mundo occidental. ¡Órale! Publicado por Trubner, Londres, y el de Thomas Waters, titulado On Yuan Chuan's Travels in India, publicado por Real Sociedad Asiática. Cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo en el siglo XV, en realidad estaba buscando una ruta comercial más corta hacia la India. Durante siglos, Europa codició las exportaciones indias, sedas, telas finas, tan delicadas que merecieron apelativos tales como los de aire tejido y bruma invisible, estampados de algodón, brocados, bordados, alfombras, cuchillería, armaduras, marfil virgen, labrado, perfumes, incienso, sándalo, alfarería, drogas y ungüentos medicinales, añil, arroz, especias, coral, oro, plata, perlas, rubíes, esmeraldas, diamantes, etc. Y bueno, no fue hasta el siglo XVI cuando por primera vez en su larga historia la India cayó bajo dominación extranjera. Y bueno, esta historia continúa aquí en la nota del autor, algo de la historia de la India. Voy a pasarme. Te recuerdo, estamos en página 535. Y bueno. Ok. Aquí hay un tema. La verdadera India, la India que pudo comprender y seguir a un hombre de la estatura espiritual de Mahatma Gandhi, no se encuentra en las grandes y turbulentas ciudades, sino en las 700.000 aldeas en las cuales reina la paz bajo un sistema simple y justo de autogobierno, consistente en panchayatas, consejos locales, que ha prevalecido desde tiempos inmemoriales. Y bien, las escrituras hindúes enseñan que el hombre viene a esta esfera terrenal en particular con el único fin de aprender, de modo cada vez más pleno en cada una de sus vidas sucesivas. Las infinitas formas en que puede el espíritu expresarse a través de las condiciones materiales y dominarlas. Oriente y Occidente están aprendiendo esta gran verdad por vías diferentes.
Ambos deberían compartir de buen grado sus descubrimientos. Al Señor le complace, ciertamente, que sus hijos terrenales se esfuercen por establecer una civilización mundial desprovista de toda pobreza, enfermedad e ignorancia espiritual. Pero el hecho de que el hombre haya olvidado sus recursos divinos, como resultado del uso errado de su libre albedrío, es la causa primordial de todas las demás formas de sufrimiento. Los malos atributos de una abstracción antropomórfica llamada sociedad pueden ser desentrañados más pragmáticamente del interior de cada individuo. El ideal de una sociedad perfecta debe germinar primero en el seno de la vida privada. ¡Qué buena frase! El ideal de una sociedad perfecta debe germinar primero en el seno de la vida privada, y solo entonces florecerá la virtud en la vida cívica. Las reformas internas conducen de manera natural a las externas. En efecto, un hombre que se ha reformado a sí mismo, reformará a miles. La esencia de todas las escrituras del mundo que han perdurado a través del tiempo e inspirado al hombre en su camino ascendente es la misma. Uno de los periodos más felices de mi vida transcurrió mientras dictaba para su publicación en la revista Self-Realization mi interpretación de una porción del Nuevo Testamento. Y aquí dice: la extensa interpretación que realizó Yogananda de los 4 evangelios ha sido publicada en la forma del libro The Second Coming of Christ, The Resurrection of the Christ Within You, la segunda venida de Cristo. Durante aquel periodo imploré fervientemente a Cristo que me revelara el verdadero significado de sus palabras, muchas de las cuales he recibido interpretaciones muy erradas durante 20 siglos. Yo creo que todos. Una noche, mientras oraba en silencio, una luz opalescente inundó mi estudio en la ermita de Encinitas y Jesucristo apareció ante mí, en un cuerpo radiante. Tenía la apariencia de un hombre joven, de unos 25 años, con barba y bigote ralos. Su larga cabellera negra, partida en medio, estaba circundada por un resplandeciente halo dorado. Sus ojos eternamente maravillosos, los que vi cambiar constantemente a mi mirada, sus ojos eran eternamente maravillosos. Y comprendí intuitivamente la sabiduría que emanaba de ellos con cada divina transición de su expresión. Aquellos ojos gloriosos me hicieron sentir el poder que sustenta los incontables mundos. Un santo grial apareció ante su boca y bajó hasta mis labios, para retornar luego a él. Al cabo de unos instantes pronunció unas palabras de un contenido tan hermoso y personal que las he preservado en lo más profundo de mi corazón. ¡Ay, qué hermoso! Entre los años 1950 y 51, durante mis prolongadas estadías en un apacible retiro cerca del desierto de Mojave, en California, traduje el Bhagavad Gita y escribí un comentario detallado acerca de los diversos senderos del yoga. ¡Wow! En 2 pasajes del Gita se hace referencia en forma explícita a una técnica del yoga, la única mencionada en este texto sagrado, la misma que Babaji denominara simplemente Kriya Yoga. La escritura más importante de la India ofrece así una enseñanza de índole tanto práctica como moral. En el océano de este mundo onírico, la respiración constituye una tormenta que produce la engañosa ilusión de la existencia de olas individuales, los cuerpos humanos y los demás objetos materiales. Consciente de que el mero conocimiento filosófico y ético es insuficiente para arrancar al hombre del doloroso engaño de percibirse como separado del todo. Krishna enseñó la sagrada ciencia mediante la cual puede el yogi dominar su cuerpo y convertirlo a voluntad en energía pura. La factibilidad de esta proeza yógica no está fuera del alcance de la comprensión teórica de los científicos modernos, pioneros de la era atómica, ya que en efecto, ellos han demostrado que toda materia puede reducirse a energía. Puesto que la ciencia del yoga puede ser aplicada por toda la humanidad, las escrituras hindúes destacan el valor de esta ciencia. Es verdad que el misterio de la respiración ha sido resuelto, ocasionalmente prescindiendo de la práctica de las técnicas del yoga formal. Tal es el caso de algunos místicos que, no siendo hindúes, se hallaban dotados de una devoción a Dios de intensidad trascendental. Dichos santos cristianos, musulmanes y de otras religiones han sido observados en un extático estado de suspensión del aliento e inmovilidad absoluta. Una Savikalpa Samadhi, en ausencia del cual es imposible experimentar las primeras etapas de la comunión divina. Tanto la respiración o la suspensión del aliento como la actividad o inmovilidad pierden toda importancia. No obstante, una vez alcanzando el estado nirvikalpa, el samadhi más elevado, en el cual la conciencia de un santo se encuentra irrevocablemente fija en el Señor. El hermano Lorenzo, un místico cristiano del siglo XVI-XVII, relata que tuvo su primer atisbo de la unión divina al contemplar un árbol. Aunque casi todos los hombres han visto algún árbol en su vida, cuán pocos, al contemplarlo,
han percibido también a quien lo creó. En verdad, la mayoría de los seres humanos carece totalmente de la capacidad de poner de manifiesto aquella devoción de intensidad irresistible que experimentan de manera tan natural solo unos pocos ekantins, santos de corazón singular, que han existido tanto en Oriente como en Occidente, en todo sendero religioso. Esto no significa, sin embargo, que al hombre común le esté vedada la posibilidad de experimentar comunión divina. Se habla el hombre corriente. El hombre corriente debe emprender en algún lugar y en algún momento el sendero espiritual. Una travesía de 1000 kilómetros comienza con un paso, observó Lao Tse. Y Buda dijo: nadie puede considerar el bien con ligereza, diciéndose: no está a mi alcance. Así como gota a gota una vasija se llena de agua, así también el bien llegará a colmar el hombre sabio, aun cuando lo acumule paulatinamente. Para desentrañar el dormido potencial de su alma, necesita él de muy poco. La técnica de Kriya Yoga, la observación diaria de los principios morales y la capacidad de orar sinceramente. Quiero conocerte, Señor. En contraste con aquel supremo favor espiritual que conduce a la comunión divina y que se encuentra más allá de la capacidad afectiva de la mayoría de las personas, el yoga ofrece un método científico que puede aplicarse a diario para acercarse a Dios, de ahí su atractivo universal. A algunos grandes maestros del jainismo hindú se le ha denominado tirthakaras o constructores de puentes, porque han revelado a la desorientada humanidad el puente que le permitirá cruzar más allá de los tormentosos mares del samsara, la rueda kármica, la interminable sucesión de vidas y muertes. Samsara, cuyo significado literal es fluir con, el devenir fenoménico, induce al hombre a elegir siempre la vía más fácil. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago 4:4. Para trabar amistad con el Señor, el hombre debe conquistar a los demonios o los males de su propio karma, o acciones que le incitan a aceptar siempre, sumisamente, las engañosas ilusiones de este mundo. Qué hermoso. Escucha, para trabar amistad con el Señor, el hombre debe conquistar a los demonios o males de su propio karma, o acciones que le incitan a aceptar siempre sumisamente las engañosas ilusiones de este mundo. Al tener conocimiento de las férreas cadenas de la ley del karma, quienes buscan sinceramente a Dios se sienten motivados a hallar la forma de liberarse definitivamente de ellas. Puesto que los seres humanos se convierten en víctimas de la esclavitud del karma debido a sus deseos, el producto de sus mentes nubladas por Maya, el yogi cultiva el control mental. Al rasgar los diversos velos de la ignorancia que proviene del karma, el hombre puede finalmente percibir la innata esencia de su ser. A través de los diversos velos de la ignorancia que proviene del karma, el hombre puede finalmente percibir la innata esencia de su ser. El misterio de la vida y de la muerte. Qué hermosa clase estamos teniendo, y esta es la clase final, disfrútala mucho. El misterio de la vida y de la muerte, cuya solución constituye el único propósito de la existencia humana en la Tierra, está íntimamente ligado a la respiración. Conquistar la respiración significa conquistar la muerte. Comprendiendo esta verdad, los antiguos rishis de la India enfocaron sus esfuerzos en descifrar esta única clave, la de la respiración, desarrollando así una ciencia racional y precisa para alcanzar el estado de suspensión del aliento. Si la India no dispusiese de obsequio alguno que ofrecer al mundo, a excepción del Kriya Yoga, este constituiría por sí solo un presente digno de reyes. Como lo demuestran ciertos pasajes bíblicos, también los profetas hebreos sabían que fue designio divino el que el aliento sirviese como vínculo sutil entre el cuerpo y el alma. En Génesis, por ejemplo, declara: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Ay, qué rico es escuchar eso. Génesis 2:7. El cuerpo humano en efecto se compone de metales y otras sustancias químicas que pueden encontrarse también en el polvo de la tierra. Y es un hecho el que ninguna actividad física, así como tampoco la manifestación de vitalidad o movimiento, le serían posibles al hombre si se viese privado de las corrientes vitales transmitidas por el alma al cuerpo por conducto, en el caso de los seres no iluminados, de la respiración. Es un hecho de que ninguna actividad física le es posible al hombre si se ve privado de las corrientes vitales transmitidas por el alma al cuerpo por conducto de la respiración o energía proveniente de los gases, las corrientes vitales las cuales operan en el cuerpo humano mediante 5 tipos de prana o energías vitales sutiles. Son una expresión de las vibrantes, de la vibración del Om, que emana del alma omnipresente. Es la vitalidad, aquella apariencia de vida,
aquel reflejo del alma del cual proviene, la que, al brillar en las células corporales, se convierte en la causa única del apego del hombre al cuerpo. De no ser por su presencia, no rendiría él tan solícito homenaje a un simple terrón de arcilla. La razón por la cual el ser humano se identifica erradamente con su propio cuerpo yace en las corrientes vitales, procedentes del alma. Son transmitidas por medio del aliento a los tejidos corporales con una intensidad y poder tales que el hombre, confundiendo el efecto con la causa, cual un idólatra, adjudica al cuerpo una vida propia. El cuerpo y la respiración se perciben en la mente humana en el estado consciente, en el estado subconsciente que se manifiesta más activamente durante el sueño. La mente se separa temporalmente del cuerpo y de la respiración, pero en el estado supraconsciente, el ser humano se libera por completo del engaño de que su existencia depende del cuerpo y del aliento. Dios vive sin aliento. El alma, hecha a su semejanza, adquiere por primera vez primera conciencia de sí misma solo durante el estado de suspensión del aliento. Cuando el karma evolutivo destruye el eslabón que une el alma al cuerpo, el vínculo de la respiración, cuando el karma evolutivo destruye el eslabón que une al alma al cuerpo, o sea, respirar, sobreviene la repentina transición llamada muerte. Las células corporales retornan entonces a su estado natural de impotencia. El Kriya Yogi, no obstante, rompe voluntariamente el eslabón del aliento mediante una sabiduría de orden científico. Chale, o sea, nos está revelando secretos, datos extraordinarios. En lugar de ser cortado por la descomedida intromisión del destino kármico, a través de su experiencia personal, el yogi rompe voluntariamente el eslabón del aliento mediante una sabiduría de orden científico, en lugar de ser cortado por la descomedida intromisión del destino kármico. A través de su experiencia personal, el yogi se ha familiarizado ya con la esencia incorpórea de su ser. Buen conocedor, pues, del absurdo error humano de depositar su confianza en un cuerpo físico, no requiere él de la burda confirmación de la muerte al respecto. ¡Wow! Como ya sabe, pues ya sabe. Vida tras vida, cada ser humano progresa a su propio paso, no importa cuán errático sea, hacia la meta de su propia apoteosis. La muerte no interrumpe su avance, sino que le brinda simplemente una atmósfera más afín, la de un mundo astral, para continuar liberándose de sus impurezas. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Es en verdad sumamente improbable que la creación de este mundo nuestro haya consumido hasta tal punto el ingenio divino que en el más allá no haya dispuesto Dios para nosotros nada más cautivante que el tañer de las arpas. La muerte no consiste en la supresión de la existencia, ni constituye la definitiva vía de escape de esta vida, ni es tampoco la puerta que conduce a la inmortalidad. Quien al sumergirse en los placeres terrenales ha huido de su propio ser, no habrá de recuperarlo entre los encantos sutiles de un mundo astral. En el más allá acumulará, simplemente, percepciones más refinadas y recogerá impresiones más exquisitas de todo cuanto es hermoso y bueno. Ambas, hermosura y bondad, son en esencia una. Pero es en el yunque de esta burda tierra donde el ser humano debe luchar para forjar el oro imperecedero de su identidad espiritual, y portando en sus manos el áureo tesoro, tan duramente ganado como la única ofrenda capaz de satisfacer la codicia de la muerte, alcanzar la liberación final de los ciclos de reencarnación física. Una noche, durante una de las clases sobre los Yoga Sutras de Patanjali y algunas otras obras maestras de la filosofía hindú, clases que dicté a través de los años en Encinitas y Los Ángeles, un estudiante me preguntó: ¿por qué hubo Dios de unir el alma al cuerpo? ¿Con qué objeto puso Él en marcha este drama evolutivo de la creación? Innumerables son los hombres que se han planteado estos interrogantes y vanamente han procurado los filósofos hallar una respuesta satisfactoria. Reserva algunos misterios para descifrarlos en la eternidad, solía decir Sri Yukteswar con una sonrisa. ¿Cómo puede el hombre, con su limitada capacidad de razonamiento, captar los inconcebibles propósitos del absoluto increado? Firmemente encadenada al principio de causa y efecto del mundo fenoménico, la facultad humana del raciocinio se desconcierta totalmente ante el enigma de Dios, el ser sin comienzo y sin causa. No obstante, aun cuando la razón del hombre sea incapaz de sondear los dilemas de la creación, Dios mismo le revelará finalmente al devoto cada uno de sus misterios. ¡Qué hermoso! Quien sinceramente se anhela poseer sabiduría, se satisface con dar comienzo a su búsqueda procurando humildemente dominar solo unos cuantos rudimentos del ABC del esquema divino.
en lugar de exigir prematuramente una explicación precisa y matemática de la teoría de Einstein de la vida. A Dios nadie le ha visto jamás. Ningún mortal, bajo la influencia del tiempo o las relatividades de Maya, pueden percibir el infinito. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, la conciencia de Cristo, el reflejo del Padre, o la inteligencia perfectamente proveniente del seno o las profundidades de la divinidad increada y proyectada hacia el exterior para expresar la variedad dentro de la unidad y guiar todos los procesos estructurales del mundo fenoménico mediante la vibración de Om, le ha dado expresión, manifestado o dado forma. Wow, qué hermoso. En verdad os digo, y déjame anoto esto, ¿sale? El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre, la conciencia de Cristo, la inteligencia perfecta proveniente del seno o las más profundidades de la divinidad increada. Qué fascinante. En verdad os digo, explicó Jesús, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. En las escrituras hindúes, los tres aspectos de la naturaleza divina manifestados en el mundo de los fenómenos se representan simbólicamente bajo los nombres de Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor renovador. A través de toda la creación vibratoria, ellos despliegan incesantemente sus actividades de naturaleza triple. Puesto que el absoluto trasciende todo concepto humano, el devoto hindú le adora en las augustas personificaciones de la Trinidad. Debe diferenciarse, sin embargo, nota el autor, entre estas personificaciones de la Trinidad y la concepción de la realidad trina, Sat, Tat, Om, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respectivamente, en efecto, Brahma, Vishnu y Shiva representan la Trinidad de Dios en el aspecto de Tat, o el Hijo, la conciencia del Cristo, inmanente en la creación vibratoria. Los Shaktis, energías o consortes de las personificaciones de la Trinidad simbolizan el Om, o el Espíritu Santo, la única fuerza causal que sostiene el cosmos por medio de la vibración. Hermoso. Me encanta cómo hablan del Espíritu Santo y cómo, desde el punto de vista hindú, nos hablan también de Cristo. Bueno, los aspectos de Dios como el Creador, Preservador y Destructor universal no constituyen, sin embargo, parte de su naturaleza absoluta o esencial, pues la creación cósmica no es sino solo su lila o juego creativo. Ni siquiera desentrañando todos los misterios de la Trinidad sería posible comprender la naturaleza intrínseca de Dios, ya que su naturaleza externa, la cual se manifiesta a través del ordenado flujo de los átomos y no es sino una expresión suya, no revela en verdad su ser. Solamente cuando el Hijo asciende al Padre se conoce la naturaleza absoluta del Señor. Al alcanzar la liberación, el hombre trasciende toda esfera vibratoria para penetrar el ser original, donde no existe vibración alguna. Me encanta. Ni siquiera desentrañando todos los misterios de la Trinidad sería posible comprender la naturaleza intrínseca de Dios, ya que su naturaleza externa no revela en verdad su ser. Solamente cuando el Hijo asciende al Padre, San Juan 14:12, se conoce la naturaleza absoluta del Señor. Al alcanzar la liberación, el hombre trasciende toda esfera vibratoria para penetrar en el ser original, donde no existe vibración alguna. Qué hermoso. Ya casi terminamos hoy. Ante los interrogantes con respecto a los misterios más profundos, todos los grandes profetas han guardado silencio. Cristo mismo evitó responder cuando le preguntó Pilatos a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Las ostentosas preguntas de intelectuales como Pilatos raramente provienen de un ferviente deseo de conocer la verdad. Claro. Cuando Pilatos le preguntó, ¿qué es la verdad? Pues ¿por qué no le respondió? Las ostentosas preguntas de intelectuales como Pilatos raramente provienen de un ferviente deseo de conocer la verdad. Tales hombres se expresan más bien con la vana arrogancia de quienes consideran que el carecer de convicciones de tipo espiritual es una señal de amplitud de criterio. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Las verdades expresadas por Cristo en esta época, en estas pocas palabras, podrían llenar muchos volúmenes. El testimonio de un hijo de Dios es su propia vida. El testimonio de un hijo de Dios es su propia vida. Puesto que él personifica la verdad misma, si además la expone tal exposición, es una generosa redundancia suya. Pues claro, él es la verdad.
La verdad no constituye en una determinada teoría, ni en un sistema de especulación filosófica, ni en una concepción intelectual. La verdad constituye en una perfecta concordancia con la realidad. En el caso del ser humano, la verdad constituye en el conocimiento inalterable de su propio ser, de su naturaleza real, del alma. Y claro, a través de cada una de las palabras y acciones de su vida, Jesús demostró que conocía la verdad acerca de su ser, su origen divino. Y puesto que estaba él totalmente identificado con la omnipresente conciencia del Cristo, le fue dado decir, de modo tan simple y concluyente, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. También Buda rehusó esclarecer las más elevadas verdades metafísicas, señalando en cambio, adustamente, que le es más provechoso al hombre dedicar al perfeccionamiento de su naturaleza moral el breve lapso de que dispone en esta tierra. Por su parte, el místico chino Lao Tse enseñó acertadamente, aquel que sabe no lo dice, y quien dice que sabe no sabe. Los supremos misterios de Dios no son temas que se prestan para la discusión. Me encanta. Aquel que sabe no lo dice, y quien dice que sabe no sabe. Los supremos misterios de Dios no son temas que se prestan para la discusión. El descifrable código secreto del Señor constituye un arte que ningún hombre puede comunicar a otro. Dios es el único maestro en este terreno. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. Puesto que jamás hace el Señor ostentación de su omnipresencia, solo puede escuchársela en los periodos de silencio más inmaculados. Para el devoto que se encuentra en sintonía con Dios, la vibración creativa del Om, el sonido primordial que reverbera a través del universo entero, se traduce instantáneamente en palabras inteligibles. El propósito divino de la creación se expone, en la medida en que la razón humana es capaz de comprenderlo, en los Vedas. Los rishis enseñaron que cada ser humano fue creado por Dios como un alma destinada a expresar en forma única algún atributo especial del infinito, antes de reasumir su identidad absoluta. Puesto que todo hombre está dotado de alguna faceta de la individualidad divina, el Señor ama por igual a cada uno. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Cada ser humano fue creado por Dios como un alma destinada a expresar en forma única algún atributo especial del infinito, antes de reasumir su identidad absoluta. Puesto que todo hombre está dotado de alguna faceta de la individualidad divina, el Señor ama por igual a cada uno. La humanidad entera es la heredera de la sabiduría inmemorial de la India, la hermana mayor entre todas las naciones. Las verdades de los Vedas, como toda verdad, le pertenecen al Señor y no a la India en particular. Los rishis, cuyas mentes, cual receptáculos puros, recibieron las divinas profundidades de los Vedas, fueron miembros de la raza humana que nacieron en esta tierra y no en algún otro planeta, para servir a la humanidad entera. Toda distinción basada en el origen racial o la nacionalidad carece de significado alguno en el reino de la verdad. En esta esfera la única condición esencial es la receptividad espiritual. Dios es amor. Su plan para la creación, por lo tanto, no puede basarse sino en el amor. ¿No ofrece acaso solaz al corazón humano este simple razonamiento, más que cualquier especulación de los eruditos? Cada santo que ha penetrado en el núcleo mismo de la realidad ha confirmado que el universo está guiado por un plan divino, pleno de gozo y belleza. Dios reveló sus intenciones al profeta Isaías en las siguientes palabras. Así será mi palabra, el Om creativo, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que yo quiero y haya cumplido aquello a que la envié. Partiréis con regocijo y avanzaréis en paz. Los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán palmas. Isaías 55, 11-12. Qué hermoso. Partiréis con regocijo y avanzaréis en paz. Los hombres de este siglo XX, ahorita XXI, tan lleno de dificultades, escuchan anhelantes estas maravillosas promesas. La verdad implícita en ella puede ser materializada en su plenitud por todo devoto de Dios que se esfuerce valerosamente por reconquistar su herencia divina. ¡Wow! Es que Yogananda es una cosa fascinante, me encanta. Y dice, el bendito papel del Kriya Yoga en Oriente y Occidente apenas se ha comenzado. Puedan todos los hombres llegar a saber que existe una técnica científica definida para superar todos los sufrimientos humanos por medio de su unión con Dios. Al enviar las vibraciones de mis pensamientos, emisarios de mi amor, a los miles de Kriya Yogis diseminados, cual relucientes joyas, a través del mundo entero, pienso a menudo con gratitud. Señor, cuán vasta es la familia que le has dado a este monje. ¡Wow!
Amén. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Acabamos de terminar el libro de autobiografía de un yogi. Wow. Wow, a mí me ha cambiado. A mí me ha cambiado. Vamos a leer ya lo último que dice, bueno, Paramahansa Yogananda, un yogi entre la vida y la muerte. Paramahansa Yogananda entró en Mahasamadhi, el abandono definitivo del cuerpo físico realizado en forma voluntaria y consciente por un yogi, el 7 de marzo de 1952 en Los Ángeles, California, luego de haber concluido su discurso en un banquete ofrecido en honor en honor de S. Vinay R. Sen, embajador de la India. El gran maestro universal demostró tanto en la vida como en la muerte el valor del yoga, conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcanzar la comunión con Dios. Semanas después de su deceso, su rostro inmutable resplandecía con el divino fulgor de la incorruptibilidad. El señor Harry T. Lowe, director del cementerio de Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en el cual reposa provisionalmente el cuerpo del gran maestro, remitió a Self-Realization Fellowship una carta certificada ante notario, de la cual se han extractado los párrafos siguientes. La ausencia de cualquier signo visible de descomposición en el cuerpo de Paramahansa Yogananda constituye el caso más extraordinario de nuestra experiencia. Incluso 20 días después de su fallecimiento no se apreciaba en su cuerpo desintegración física alguna. Ningún indicio de moho se observa en su piel, ni existía desecación visible en sus tejidos. Este estado de perfecta conservación de un cuerpo es, hasta donde podemos colegir de acuerdo con los anales del cementerio, un caso sin precedentes. Cuando se recibió el cuerpo de Yogananda en el cementerio, nuestro personal esperaba observar, a través de la cubierta de vidrio del féretro, las manifestaciones habituales de la descomposición física progresiva. Pero nuestro asombro fue creciendo a medida que transcurrieron los días sin que se produjera ningún cambio visible en el cuerpo bajo observación. El cuerpo de Yogananda se encontraba aparentemente en un estado de extraordinaria inmutabilidad. Nunca emanó de él olor alguno a descomposición. El aspecto físico de Yogananda, instantes antes de que se colocara en su lugar la cubierta de bronce de su féretro, el 27 de marzo, era exactamente igual al que presentaba el 7 del mismo mes. La noche de su deceso se veía tan fresco e incorrupto como entonces. No existía razón alguna para afirmar el 27 de marzo que su cuerpo hubiera sufrido la más mínima desintegración aparente. Debido a estos motivos, manifestamos nuevamente que el caso de Paramahansa Yogananda es único en nuestra experiencia. Y mira este sello postal. Espero que la cámara pueda verlo. ¿Sí lo ves? Aquí está el sello postal. Y dice: el sello postal que aparece en esta página fue emitido por el gobierno de la India en homenaje a Paramahansa Yogananda, al conmemorarse en 1977 el 25º aniversario de Mahasamadhi del Gran Maestro, 25 años después de que entró en el estado del Samadhi. Conjuntamente con el sello, el gobierno de la India publicó también un folleto descriptivo, parte de cuyo texto aparece a continuación. En la vida de Paramahansa Yogananda, el ideal de amor a Dios y servicio a la humanidad se manifestó en su plenitud. Aunque la mayor parte de su existencia transcurrió fuera de la India, podemos contarle entre nuestros grandes santos. Su obra continuó prosperando y refulgiendo cada vez más, atrayendo hacia la senda espiritual a personas de todas las latitudes. Recursos adicionales relacionados con la ciencia del Kriya Yoga que enseñó Paramahansa Yogananda. SRF se halla consagrada a ayudar desinteresadamente a los buscadores de la verdad en el mundo entero. Si desea información acerca de los ciclos de conferencias y clases que se imparten a lo largo del año, los oficios inspirativos y de meditación que se celebran en nuestros templos y centros alrededor del mundo, el calendario de retiros y otras actividades, le invitamos a visitar nuestro sitio web o ponerse en contacto con nuestra sede internacional, www.yogananda-srf.org. Y bien, pues qué hermoso libro. Yo, la verdad es que voy a leer, pues con toda la pena y con mi voz, algunos episodios de vez en cuando vaya en carretera o cuando esté haciendo algo, porque gracias por acompañarme a esta lectura, gracias por acompañarme a este final. Creo que esta fue la obra más larga que he leído hasta ahora. La verdad sí, me llamó muchísimo leerla. Sí, hasta ahora creo que es la obra más larga y que más tiempo me ha tomado compartir.
quiero darte las gracias por acompañarme en esta lectura. Espero que esto te pueda dar una idea de, pues, de la ciencia espiritual. O sea, de poder de verdad conocer y ver cuáles son los maestros, conocer a Dios por medio de nuestro corazón, porque pues hay muchas cosas ahorita, ¿no? ¿Qué opinaría Yogananda de todo el boom espiritual, de cuántos chamanes, de cuántos curanderos, de cuántas clases de yoga, cuántas cosas hay que a veces pues creo que es demasiada información y creo que volver a los libros, volver a nuestro estudio, volver a estudiar, pues nos trae algo de cultura, algo de educación, algo de mundo para pues batallar contra los demonios de la ignorancia, ¿no? De verdad a mí me ha traído luz a mi vida. Eh, las enseñanzas de Yogananda sí es algo que quiero, eh, pues nuevamente, son las enseñanzas crísticas, que es lo que quiero profundizar mucho en este espacio de Tarot Búho Cósmico, en esta escuela de metafísica. Así que yo creo que las personas que hayan leído este libro junto conmigo, o que hayan leído el libro, van, no será cualquier cosa sorprenderlas con cualquier persona, sino que simplemente, gracias a la luz que nos ha traído el maestro, podemos de verdad conocer un poquito más de la ciencia de lo que es la unión con el espíritu, la unión con Dios. Mi nombre es Uriel, muchas gracias por acompañarme a esta lectura y pues nos vemos en el siguiente libro del maestro Yogananda. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.